Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo me les va? Lo que les había prometido, jóvenes, les había dicho que íbamos a hacer una preparación de la parte de panadería, que son las masas dulces, o sea, masas leuderadas dulces. Entonces, hoy vamos a hacer el churro, vamos a hacer el churro tradicional. Como ustedes van a poder observar, jóvenes, vamos a mirar aquí detalladamente la receta estándar y el procedimiento que vamos a utilizar. Entonces podemos observar, aquí les estoy dando los ingredientes, cada uno de los ingredientes se lo estoy dando en porcentaje, o sea, la receta balanceada. Aquí está la cantidad en gramos y para los que no tengan báscula en el momento, entonces está aquí aproximado en tazas, en cucharas pequeñas dulceras y en cucharas soperas. Entonces, harina de trigo vamos a utilizar un 100%, va a ser el ingrediente principal de la preparación. A partir de este ingrediente vamos a calcular a los demás. Entonces vamos a hacer 250 gramos de preparación. La sal va a ser 0.5%, 1.4 gramos. La levadura, vamos a utilizar levadura fresca, vamos a utilizar el 4%, vamos a utilizar 10 gramos de levadura. La grasa, vamos a utilizar una grasa vegetal, vamos a utilizar la margarina, vamos a utilizar el 12%, entonces 30 gramos de margarina. Endulzante, vamos a utilizar azúcar refinada, el azúcar blanca, vamos a utilizar el 16%, 40 gramos. Esencia frutal, puede ser una esencia de naranja, o si en el momento de pronto no tienen la posibilidad de conseguir la esencia, utilizamos un poquito de zumo de naranja para darle sabor a la preparación. Vamos a utilizar un 1%, 2.5 centímetros cúbicos. Huevo vamos a utilizar el 5%, que en realidad vendría a ser no un huevo entero, sino una cuarta parte de huevo. Pero entonces, para no ponernos a complicarnos, vamos a utilizar el huevo entero y le vamos a disminuir un poco al porcentaje de agua para que no se nos pase de humedad. Agua vamos a trabajar el 30%, 75 centímetros cúbicos aproximadamente. Siempre que trabajamos con este ingrediente líquido, en la receta colocamos más o menos, ¿no? Puede que se vayan los 75 centímetros, puede que se vaya menos, puede que se vaya más, dependiendo de una característica de la harina de trigo, que es la capacidad de absorción. Entonces hay harinas que absorben más agua, otras que absorben menos. Entonces, dependiendo de eso, vamos a calcular esa parte. Entonces, por lo general se coloca más o menos, ¿no es cierto? Para la terminación vamos a utilizar bocadillo 20% 50 gramos, queso 20% 50 gramos, azúcar refinada 50% 125 gramos y el aceite, que es con el que vamos a realizar la fritura de la preparación, un 200%, aproximadamente 500 centímetros cúbicos. Importantísimo, jóvenes, que cuando vayamos a freír la preparación, o sea, haya suficiente aceite para que la preparación flote, ¿no es cierto? O sea, que se pueda dar su fritura de una forma adecuada. El procedimiento, jóvenes, vamos a observar primero que el alistamiento. Entonces vamos a hacer nuestro mise en place, los procesos de limpieza, desinfección, pesaje, verificación de materia prima, que es supremamente importante. Lo segundo va a ser la mezcla de ingredientes. Entonces, siempre que se trabaja con masas levuradas, la regla de oro es que no haya contacto inicial de la levadura y la sal, porque recordemos que la sal es un bactericida y si hay contacto inicial vamos a matar la levadura y hasta ahí nos va a llegar nuestro proceso. Vamos a darle un primer descanso a la masa después de la mezcla. Este descanso puede ser entre 15 y 45 minutos. Siempre hay que cubrir la masa, ya sea con aceite, ya sea con vinipel, pero hay que cubrirla para que no pierda humedad, para que no se reseque. Después de eso va a venir el cuarto paso, que es el acondicionamiento de la masa, que es trabajo mecánico, ¿no es cierto?, para que nuestra masa desarrolle gluten.
y desarrolle elasticidad. Después va a venir un segundo descanso, lo mismo, entre 15 y 45 minutos, siempre cubriendo la masa. Va a venir el paso 6, que es pesado, monte, voleo, armado en producto. Entonces aquí vamos a obtener 12 masas aproximadamente de 35 gramos. Y la forma final que le vamos a dar es la forma que circular. Posteriormente le vamos a dar una ledulación a la masa de 30 minutos, y la vamos a dar a temperatura ambiente, por lo que no tenemos pues el cuarto de crecimiento, ¿no es cierto? Tuviéramos el cuarto de crecimiento, este tiempo se disminuiría a una tercera parte, ¿no es cierto? Por ahí 10 minutos. Este es un proceso en el cual la masa no necesita mucho crecimiento, apenas necesitamos que suelte un poquito la masa. Posteriormente la llevamos a la cocción, en este caso sería la fritura de la masa, a 180 grados centígrados debe estar nuestro aceite. Aproximadamente la cocción con la fritura de esta masa se va a demorar 2 minutos, 1 minuto por un lado y 1 minuto por el otro lado. O sea, nos toca calibrar muy bien la temperatura de nuestro aceite. El noveno paso es la terminación, que es pasar en caliente, o sea, escurrimos nuestro churro y lo pasamos en caliente por el azúcar. Y el 10º paso, jóvenes, es la retroalimentación del proceso o la degustación. Entonces, jóvenes, lo ideal es que si tenemos una báscula, una gramera, lo ideal es pesar todos los ingredientes. Entonces, yo como tengo mi gramera, ya tengo aquí pesados todos los ingredientes de la receta estándar. Entonces, aquí tenemos nuestra harina de trigo, aquí tenemos nuestra levadura fresca. Recordemos que hay levadura fresca, hay levadura seca, ¿no? Si ustedes van a trabajar con la levadura seca, recuerden que tienen que utilizar una tercera parte de la cantidad que yo estoy utilizando, porque es mucho más activa la levadura. Entonces aquí yo estoy utilizando 10 gramos. Si voy a trabajar con levadura seca, me tocaría utilizar 3-4 gramos de levadura seca, activarlo en parte del agua, pero el agua tiene que estar tibia, o sea que no supere los 50 grados de temperatura, y con unos 5 o 10 gramos de azúcar, y dejarlo más o menos 20-25 minutos hasta que se active la levadura. Entonces aquí nos vemos que una diferencia grande en el uso de la levadura fresca y el uso de la levadura seca es que la levadura seca toca tener muchos más cuidados, porque toca activarla, agua tibia como les digo, y toca dejarla por lo menos 20-25 minutos hasta que se active, ¿no es cierto?, antes de utilizarla en la preparación. Entonces, por favor, si van a hacer la preparación con levadura seca, tengan en cuenta eso, ¿no? Una tercera parte de lo que estamos trabajando acá de levadura, y activarla con unos 100 centímetros de, la mitad del agua que esté tibia, o sea, que no pase de 50 grados centígrados, y unos 5 o 10 granitos de azúcar, y dejarla ahí bien tapada unos 20-25 minutos hasta que se active. Aquí tenemos nuestra azúcar refinada, azúcar corriente o azúcar blanca, que es con la que vamos a trabajar. Tenemos nuestra margarina, una margarina de buena calidad, pues por lo general a mí me gusta trabajar con Dagusto Industrial, con la fina, que son margarinas que nos garantizan una muy buena calidad para el proceso. Aquí tenemos nuestra sal, jóvenes. Esta sal, jóvenes, en todos los procesos de masas leduladas viene a ser el ingrediente crítico. ¿Por qué? Porque el mal uso de la sal o el contacto directo de la sal con la levadura va a matar la levadura, y hasta ahí va a llegar el proceso. Entonces, siempre este es el ingrediente al que le debemos poner mucho más cuidado cuando lo vamos a pesar. Aquí voy a utilizar un poquito de zumo de naranja, porque no tengo la esencia, o sea, 2.5, lo que dice la receta, para saborizar un poco la masa, darle ese sabor frutal a la misma. Tenemos nuestro huevo, tenemos la cantidad de agua que vamos a utilizar pesada, tenemos nuestro relleno, el bocadillo, y queso. Por lo general se recomienda queso doble crema, queso que después de la fritura le dé mayor elasticidad a la preparación, o sea, una presentación mucho más llamativa, ¿no es cierto? O sea, que cuando rompamos el churro en caliente se estire con facilidad, ¿no es cierto? Entonces eso va a hacer que la preparación sea mucho más llamativa.
aquí tenemos nuestro aceite, como ustedes ven, jóvenes. Aquí vamos a poder freír sin ningún problema de a 2 churros. Entonces, lo importante es que quede la preparación o el churro flotando, ¿no es cierto?, en la fritura. Bueno, jóvenes, vamos a empezar nuestro proceso de mezcla. Yo ya con anterioridad realicé el mise en place, o sea, todos los procesos de limpieza y desinfección que son sumamente importantes en la labor que nosotros desarrollamos, ¿no es cierto? Entonces ya saben ustedes que limpieza, entonces es remover partículas con un trapo, ¿no es cierto? Se remueven las partículas, después se sigue el proceso de limpieza con un jabón antibacterial, con una sabra, después se remueve con abundante agua y posteriormente se desinfecta con soluciones químicas, ¿no es cierto? Que lo que van a hacer es que van a eliminar un porcentaje bien alto de microorganismos de pronto que estén presentes tanto en el mesón como en los utensilios que vamos a utilizar. Entonces, por lo general, jóvenes, nosotros normalmente trabajamos en el taller, trabajamos una concentración al 2% de cloros para lo que son los mesones, lo que son los utensilios, y un 4% para lo que son pisos y paredes, ¿no es cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta que ese proceso es indispensable, ese proceso no se puede obviar porque necesitamos que nuestra preparación sea inocua, una preparación que la persona que la consuma no vaya a tener ningún inconveniente. Entonces vamos a empezar, jóvenes. La forma que les voy a enseñar aquí para la mezcla es una de las muchas formas que hay para trabajar. Básicamente lo que hacemos es un volcán. En el centro del volcán vamos a colocar nuestra levadura. Vamos a colocar un poquito, unos 5 o 10 gramos de azúcar. Para activarla, el resto del azúcar la vamos a colocar en la parte externa del volcán. Posteriormente vamos a coger nuestra margarina, jóvenes, la vamos a incorporar troceándola en la parte externa del volcán. Como les digo, esto es una forma de hacerlo. Hay otras formas diferentes. Hay personas que primero trabajan, por ejemplo, lo que es la margarina con el huevo, o sea, lo que son los ingredientes líquidos aparte, y después los ingredientes sólidos los van incorporando gradualmente, ¿no es cierto? Aquí lo importante, jóvenes, es que la sal yo la dejo a un lado y la voy a incorporar a mi proceso de mezcla después de unos 4 o 5 minutos de haber iniciado el mismo, para evitar que nos vaya a inactivar nuestra levadura, ¿no es cierto? O sea, es lo que yo les decía de la regla de oro, ¿no es cierto? O sea, que no haya contacto inicial de la levadura con la sal. Si matamos nuestra levadura con la sal, hasta ahí llegó el proceso, nos tocaría volver a comenzar. Vamos a colocar acá, en la parte del centro, nuestro huevo. Y vamos a empezar a incorporar los ingredientes de atrás hacia adelante, apretando con fuerza. Vamos apretando con fuerza que se vayan incorporando los ingredientes. Esta parte del proceso de mezcla, partimos de una serie de ingredientes que son heterogéneos, como ustedes pueden observar. La harina es diferente que el huevo, la harina es diferente que la margarina es diferente que la levadura, el agua, o sea, son ingredientes completamente diferentes en sus características, en su composición y demás, ¿no es cierto? Y vamos a irle agregando gradualmente nuestra agua. Entonces vamos agregándole poco a poco el agua. Ahí vamos mirando la humedad. Recordemos que los ingredientes que le van a dar la humedad a nuestro moje son la margarina, el huevo y el agua, ¿no es cierto? Entonces la idea es ir incorporando el agua de forma gradual, ir trabajando. Recordemos que este proceso se puede demorar más o menos 10, 12 minutos.
Y la idea del proceso de mezcla, jóvenes, como les digo, es que partimos de un poco de ingredientes heterogéneos y obtenemos una masa que es homogénea. Entonces, ya después de que terminemos el proceso, ya no vamos a poder observar los diferentes ingredientes, sino que ya hablamos de que obtuvimos una masa cuya característica es que es homogénea. Entonces, vamos a continuar acá con el proceso de mezcla. Más o menos 10 minuticos. Bueno, jóvenes, aquí continuamos trabajando nuestra masa, más o menos unos 5 o 6 minutos, y vamos a incorporarle la sal, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, en todos los procesos de masas leduladas, de elaboración de pan, toca tener el cuidado de incorporar la sal después de los 5 o 6 minutos de haber iniciado el proceso de mezcla, ¿no es cierto? Como les decía, para no ir a inactivar nuestra preparación. Aquí, como observamos, jóvenes, se nos fue menos agua de la que teníamos, ¿no? Se fue más o menos, o sea, de los 75 se fueron más o menos como unos 50. Entonces, para que tengamos cuidado, ya esa agua no la vamos a utilizar más, porque ya nuestra masa, ya, o sea, el punto para saber de la mezcla, que la mezcla ya está lista, es que la masa no se pega ni al mesón, ni se pega a mis manos. Entonces, eso nos indica que ya el proceso de mezcla se ha terminado. Entonces, como les digo, más o menos 10, 12 minuticos de trabajo. Como ustedes pueden observar, ya no se ven los diferentes ingredientes, ¿no? Yo ya no puedo ver la sal, no puedo ver la levadura, no puedo ver la margarina, o sea, todo ya se integró. Entonces, voy a seguirla trabajando y ahorita le damos el descanso. Vamos a trabajarla otros 10 minuticos y la vamos a llevar a descanso. Entonces, la idea, el descanso es bolear muy bien nuestra masa y taparla con un plástico, con un poquito de aceite, y ahí le vamos a dar el descanso de 15 minutos o 25 minutos o más, ¿no es cierto? Como ustedes quieran. Pero entonces por ahora la voy a seguir trabajando y ya entonces ahora vuelvo a estar con ustedes. Bueno, jóvenes, entonces ya pasaron los 12 minutos. Como pueden observar, le di el descanso a la masa utilizando ¿qué? Vinipel. También podría haber utilizado un poquito de aceite. Lo importante es cubrir la masa para que no pierda humedad, para que no se reseque. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso, que es el del acondicionamiento de la masa. Todo el proceso que estamos desarrollando hoy lo estamos haciendo de forma artesanal, no estamos utilizando ningún equipo. Entonces, lo que se hace es un acondicionamiento mecánico. Entonces, cogemos nuestra masa, la golpeamos y la sobamos. Golpeamos y sobamos. Golpeamos y sobamos. La idea, jóvenes, es no desgarrar nuestra masa. Si yo desgarro la masa, la rompo, entonces esa estructura tan importante en la panificación que es el gluten, se rompe, ¿no? Que es la encargada de retener el dióxido de carbono en la fermentación y darle volumen a la masa. Entonces, golpeamos y sobamos, golpeamos y sobamos. Aquí más o menos nos vamos a demorar, jóvenes, unos 10, 12 minutos y posteriormente le damos el segundo descanso, como mínimo otros 15 minutos. Jóvenes, ya pasaron los 12 minutos del segundo descanso, entonces voy a retirar el vinipel y vamos a proceder al siguiente paso, que es pesado, corte, boleo y armado del producto. Entonces, para hacer el corte de forma artesanal, lo vamos a realizar de la siguiente forma. Cogemos nuestra masa, la dividimos en 4 partes aproximadamente iguales. Con cada una de estas partes vamos a proceder a armar una tira. Entonces estiramos el cierre bien delgado
estiramos muy bien nuestra masa. La ventaja es que la masa, como la acondicionamos, entonces tiene buena elasticidad y deja hacer este trabajo. Entonces, armamos acá y empezamos a estirarla un poco. La dejamos acá y así sucesivamente con las demás masas. Entonces, aplanamos con ayuda del rodillo del centro hacia abajo y del centro hacia arriba. La parte del cierre siempre bien delgada, entonces cortamos la masa, la colocamos acá y armamos. Empezamos a estirar del centro hacia los lados y las vamos sobreponiendo aquí para realizar ahorita el corte. Entonces cogemos nuestra otra masa, lo mismo, aplanamos con la yema de los dedos del centro hacia abajo y del centro hacia arriba sin ir a romper la masa, sin ir a rasgar la parte del cierre, que es la que queda hacia nosotros, bien delgada, y procedemos a armar que quede apretadita la masa, que no vaya a quedar suelta. Entonces cogemos y estiramos y vamos sobreponiendo acá. Y nuestra última masa es exactamente lo mismo. Aplanamos con la yema de los dedos, estiramos del centro hacia abajo, del centro hacia arriba. Como nuestra masa quedó bien acondicionada, tiene muy buena elasticidad, entonces no vamos a tener problema. La parte del cierre bien delgada. Como ustedes observan, yo estiro la masa lo que me dé, ¿no es cierto? No la voy a estirar un poquito, sino todo lo que me dé la masa para poderle dar el mayor número de vueltas cuando estoy enrollando, o sea, para que no vaya a quedar suelta la masa y no vamos a tener problemas. Entonces, estiramos acá, colocamos nuestras masas acá, aplanamos y recordemos que vamos a sacar 12 masas, ¿no? Entonces vamos a dividir en 3 partes aproximadamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masas. Las masas que quedaron muy pequeñas, como este es un método aproximado, miramos cuál quedó muy grande y la completamos. ¿Listo? Entonces, digamos la que quedó muy grande, o sea, para que fuera más exacto, deberíamos utilizar nuestra cortadora divisora, ¿no es cierto? Nuestro equipo cortadora divisora, pues que no lo estamos utilizando. Entonces vamos a mirar, jóvenes, siempre hay que cubrir las masas, ya sea con el vinipel o con aceite para que no se reseque. Entonces vamos a empezar a armar nuestro churrito. Entonces lo que hacemos, jóvenes, es que cogemos cada una de nuestras masas, hacemos exactamente lo mismo. La aplanamos con ayuda del rodillo del centro hacia abajo, sin ir a romper la masa, estiramos el centro hacia arriba. Cogemos nuestro queso, cogemos nuestro bocadillo, lo suavizamos un poquito, lo colocamos aquí en el centro y procedemos a colocarlo en la parte superior. Aquí le vamos a hacer un pequeño pliegue para que no se salga el relleno, como ustedes pueden observar, un pequeño pliegue, y empezamos a enrollar nuestra masa. Con mucho cuidado que no se vaya a romper. Apenas la tenemos enrollada, entonces aquí tenemos una masa dulce con el relleno. Lo que hacemos es que volvemos y la empezamos a estirar, ¿no es cierto? Entonces vamos estirando sin ir a romper la masa, con mucho cuidado, que no se nos vaya a romper. Bueno, jóvenes, continuamos entonces con el armado de las diferentes masas. Entonces, aplanamos con la yema de los dedos, estiramos nuestra masa con cuidado en la reventar, colocamos este bocadillo. Yo antes lo he trabajado un poquito con harina para ablandarlo. Lo colocamos acá, colocamos el queso, le hacemos aquí el pliegue en la parte superior y empezamos a enrollar gradualmente, teniendo el cuidado de que no se nos vaya a reventar la
masa, empezamos a estirar muy suavemente del centro hacia los lados para evitar que se nos vaya a reventar nuestra masa. Entonces, aquí como ya tenemos nuestra masa lista, jóvenes, más o menos de ese tamaño, más o menos unos 10 centímetros de largo, cogemos y doblamos, hacemos un primer cierre, y sobre ese cierre que acabamos de hacer, hacemos un segundo cierre. Entonces, la idea de ese doble cierre, jóvenes, es para evitar que cuando llevemos a la fritura nuestros churros, se vayan a abrir, ¿no es cierto? Se vayan a desbaratar. Entonces, toca hacerle doble cierre. Vuelvo y lo hago con la siguiente masa. Entonces, aplanamos, estiramos muy bien la masa, sin irla a romper, la parte del cierre bien delgada. Entonces colocamos nuestro bocadillo que previamente lo hemos trabajado con la harina, colocamos nuestro queso, le hacemos el pliegue y empezamos a enrollar, ¿no es cierto? Apretando un poquito para que no vaya a quedar suelta la masa y empezamos del centro hacia los lados a estirarlo más o menos 10 centímetros, sin afanes, jóvenes, para evitar que se nos rompa la masa. Entonces, doblamos aquí, un primer cierre aquí, bien fuerte, y sobre ese cierre, un segundo cierre. Entonces, jóvenes, voy a terminar de armar todos los churros, y las masas de churro las voy a llevar ya al descanso de 30 minutos de ledulación, y entonces ya continuamos con la parte de la freída. Bueno, jóvenes, entonces ya terminamos de armar nuestras masas de churro. Varias recomendaciones. Primero, cuando terminemos de la división de la masa, le vamos a agregar un poquito de aceite con una brocha, la vamos a dejar reposar unos 5 o 10 minuticos antes de empezar a armar. Eso nos va a facilitar el armado porque le va a dar mucha más elasticidad a la masa. Lo otro, jóvenes, es que el bocadillo y el queso tienen que estar bien secos. Donde esté húmedo el bocadillo o el queso, se nos va a dificultar el armado, se va a poder dañar la masa, se va a poder romper, ¿no es cierto? Entonces, bocadillo y queso, o sea, el bocadillo trabajarlo con la harina y que esté completamente seco, lo mismo que el queso. Entonces, aquí ya tenemos nuestras 12 masas listas, las voy a tapar con un vinipel y las vamos a dejar cerca a la estufa unos 30 minuticos. La idea es que la masa suelte, no hay necesidad de que la masa crezca mucho, necesitamos es que suelte un poco. Este es un proceso que lleva muy poca ledulación. La mayoría de los panes, por ejemplo, un pan de corteza, un baguette, un pan de Viena, un integral, son panes que llevan mucho más crecimiento. Este llevaba mucho menos, pero sí la masa tiene que soltar. Entonces la vamos a dejar ahí 30 minutos en ledulación. ¿Por qué la dejamos cerca de la estufa? Porque la actividad de la levadura es directamente proporcional a la temperatura. Entonces ahí vamos a tener un ambiente más agradable para el desarrollo de nuestra levadura. Pero recordemos que aquí estamos trabajando de forma completamente artesanal. Bueno, jóvenes, ya pasaron más o menos 25 minutos. Como podemos observar, la masa ya soltó. O sea, no necesitamos que le dure demasiado, sino simplemente que suelte un poco la masa. Y tenemos ya nuestro aceite caliente. Como les decía, la temperatura del aceite tiene que ser 180 grados centígrados para los que tienen termómetro. Cuando no tenemos termómetro, jóvenes, entonces nos toca hacerlo por aproximación. Cogemos un pedacito de la masa, la colocamos acá y contamos rápidamente hasta 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Si en 5 sube, quiere decir que el aceite tiene la temperatura adecuada. Si se demora más de 5, quiere decir que el aceite está frío, entonces toca subirle un poquito a la llama. Entonces, y
Si se demora más de los 5, entonces subirle la llama, ¿no? Y si se demora menos de los 5, quiere decir que está demasiado caliente el aceite. Entonces, este subió un poquito rápido, vamos a bajarle un poquito a la temperatura. Y como norma general, jóvenes, siempre vamos a mandar una masa por delante para mirar su comportamiento. Entonces, como les decía, más o menos se tiene que demorar entre minuto y medio y 2 minutos. Entonces, siempre la vamos a descolgar por la pared del recipiente de la olla para no irnos a quemar. Y ya cuando veamos que la temperatura es la adecuada, continuamos con la fritura de las demás masas. Entonces, como les digo, entre minuto y medio y 2 minutos. Pues aquí vemos que está como la temperatura adecuada, o sea, no está muy arrebatado, más o menos se nos va a demorar los 2 minutos la freída. Bueno, ya cuando le cuadramos la temperatura al aceite, ya podemos empezar a freír de a 2, de a 3 masas, ¿no? Dependiendo del tamaño de nuestro recipiente con el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces aquí observamos el color, es un color café intenso. Vamos a dejarla que dore un poquito más. A mí no me gustan las preparaciones tan pálidas. Me parece que es más llamativo con un poco más de color. Listo, jóvenes, apenas termina la fritura, escurrimos acá el aceite, el exceso de aceite, y lo vamos a pasar acá por abundante azúcar para darle la terminación. Y ya lo colocamos en el sitio donde lo estamos colocando ya terminados. Entonces ahí ya había hecho la fritura de otro. Y así sucesivamente, jóvenes, hasta que terminemos todas las masas que tenemos. Entonces, jóvenes, mucho éxito y cualquier inquietud, pues ahí la estamos conversando y demás. Que la pasen muy bien. Listo, nene.